Todos tenemos ruidos que odiamos. Pasos, golpes, crujidos. Pero dime algo. ¿Qué pasaría si esta noche el sonido que siempre ha estado ahí simplemente desaparece? No lo ignores. No lo agradezcas. Porque cuando un ruido deja de escucharse, a veces no se fue, solo cambió de lugar. Apaga la luz. Esto es lo que nadie te cree. Comenzamos. El lugar que no aparece en el mapa. No recuerdo haber visto el desvío antes. Y eso es lo que más me inquieta ahora. Conozco esa carretera desde niño. La he recorrido de día, de noche, con lluvia, con neblina. Pero esa madrugada, el letrero apareció donde no debía. Venía manejando de regreso a casa después de un turno largo. Eran casi las 2 de la mañana y el cansancio empezaba a ganarme. La radio solo agarraba estática y el celular no tenía señal. Justo cuando pensé en orillarme para descansar, vi el letrero verde, viejo, apenas iluminado por mis faros. San Isidro, 3 kilómetros. Nunca había oído de un San Isidro por esa zona. Reducí la velocidad, dudé. El letrero estaba torcido, como si lo hubieran colocado a la carrera. La flecha apuntaba hacia un camino de terracería que se abría entre los cerros. No sé por qué giré el volante, tal vez por curiosidad, tal vez porque no quería seguir manejando en línea recta. El camino era estrecho y estaba en peor estado de lo que esperaba. A los pocos minutos, el asfalto desapareció por completo. Avancé despacio, con las manos firmes en el volante. No había casas, ni postes, ni luces. Solo el ruido de las llantas sobre la tierra. A los 5 minutos, el silencio cambió. No se apagó el sonido del motor ni del viento. Se apagó el fondo. Esa sensación rara de cuando el mundo deja de hacer ruido. Me di cuenta de que ya no escuchaba insectos, ni aves nocturnas, ni nada que indicara vida. Fue entonces cuando vi las primeras casas. No eran ruinas. Eran casas completas, alineadas a ambos lados del camino, pero sin una sola luz encendida. Ventanas abiertas, puertas cerradas. Todo intacto, demasiado intacto, como un pueblo detenido a la mitad de algo. Me estacioné frente a lo que parecía una tiendita. Bajé del coche con cautela. El aire era frío, pero no por la noche. Era un frío viejo, como el de un lugar que no se ventila desde hace años. ¿Hay alguien?, pregunté sintiéndome idiota. Mi voz sonó rara, apagada, como si alguien hubiera absorbido el eco. Caminé unos pasos. En el suelo vi huellas, muchas, de diferentes tamaños. Todas iban en la misma dirección, hacia la parte más baja del pueblo, donde se alzaba una construcción más grande, como una capilla o un salón comunal. Algo no cuadraba, no había huellas de salida. Me acerqué a una casa y miré por la ventana. El interior estaba amueblado, una mesa servida, platos con restos secos de comida, sillas movidas, como si la gente se hubiera levantado de golpe. Ahí sentí el primer escalofrío real. No era abandono, era interrupción. Seguí las huellas hasta el edificio grande. La puerta estaba entreabierta. Desde dentro salía un olor fuerte, metálico, mezclado con humedad. Empujé la puerta con cuidado. Adentro había bancas alineadas y al fondo un espacio vacío, como si algo grande hubiera sido retirado de ahí. El piso estaba marcado, hundido, rayado. En las paredes había manchas oscuras a la altura de las manos. Cuando di un paso más, escuché algo que no esperaba. Respiración. No eran jadeos, tampoco gemidos. Eran respiraciones lentas, muchas. Se escuchaban en todos lados, cerca y lejos. Miré alrededor. No veía a nadie, pero el sonido estaba ahí, envolviéndome, como si viniera del aire mismo.
Sentí una presión en los oídos, como cuando bajas de golpe en carretera. Entonces ocurrió algo que me hizo sentir en el estómago un vacío que me llenó de terror. El piso crujió bajo mis pies, pero no por mi peso. Varias de las bancas se movieron apenas, como si alguien invisible se acomodara en ellas, una a una, en silencio. Retrocedí, tropecé, caí sentado, y ahí lo entendí. No estaban apareciendo, ya estaban ahí. No debiste entrar, Dijo una voz cerca de mi oído. Me giré con violencia. No vi nada, pero sentí un peso leve sobre mis hombros, como manos apoyándose con cuidado. No me apretaban, no sentía que me lastimaran, solo estaban ahí. Me levanté de golpe y corrí hacia la salida. Afuera, el pueblo seguía igual, quieto, inmóvil. Pero ahora vi algo que antes no. Todas las ventanas tenían marcas por dentro, como si alguien hubiera estado empujando el vidrio durante mucho tiempo. Corrí hacia el coche. Al abrir la puerta, noté algo en el asiento del copiloto. Huellas de tierra fresca, como si alguien se hubiera sentado ahí mientras yo estaba fuera. Arranqué sin pensarlo. El camino de regreso parecía más largo. El motor falló un par de veces. Sentía el coche más pesado, como si llevara carga extra. Justo antes de alcanzar la carretera principal, miré por el retrovisor. El pueblo ya no estaba. No había ruinas, tampoco casas, no había nada. Solo la silueta del cerro y una triste oscuridad. Frené de golpe, me bajé, caminé unos metros. No había señal del desvío, ni del letrero, ni del camino. Solo la carretera que siempre había estado ahí. Llegué a casa al amanecer. No le conté a nadie. ¿Cómo explicas un pueblo que no existe? Semanas después, por trabajo, tuve que revisar mapas antiguos de la región. Encontré algo. Un registro municipal de hace más de 50 años mencionaba un asentamiento informal llamado San Isidro. El documento decía que fue desalojado tras un derrumbe y que no hubo sobrevivientes registrados. El terreno fue declarado inhabitable y borrado de los mapas. Lo que me heló la sangre fue la última línea del archivo. Se recomienda no transitar la zona de noche. Algunos testigos aseguran que el lugar vuelve a aparecer. Desde entonces, cuando manejo de madrugada, evito esa carretera. Pero a veces, muy pocas veces, veo el reflejo de un letrero verde en la distancia. Y el coche se siente un poco más pesado, como si alguien esperara que esta vez no me fuera tan rápido. Continuamos. No fue un susto lo que me alertó, fue la ausencia de uno. Vivía solo en un departamento pequeño, en un edificio viejo del centro. Nada raro. Muros gruesos, techos altos, tuberías que crujen de noche. El tipo de lugar donde uno aprende a ignorar ruidos, porque siempre han estado ahí. Por eso noté de inmediato cuando uno dejó de estar. Todas las noches, sin falta, a cierta hora, no importa cuál, se escuchaba un golpe seco en el departamento de arriba. No era fuerte, era más bien puntual, como si alguien dejara caer algo pequeño sobre el piso. Luego silencio. Nunca más ruidos después de eso. Nunca me molestó. Al contrario, se volvió una especie de referencia. Si escuchaba el golpe, sabía que el día había terminado. Hasta que una noche no ocurrió. Me quedé despierto esperando. Pasaron minutos. Nada. Pensé que el vecino había salido o se había dormido temprano. Me encogí de hombros y apagué la luz. Esa fue la primera vez que sentí incomodidad, no miedo.
incomodidad. A la noche siguiente tampoco hubo golpe, ni la siguiente, ni la siguiente. El silencio del edificio cambió. No se volvió más tranquilo. Se volvió tenso, como cuando alguien deja una frase a medias. Empecé a notar otros detalles. El ascensor tardaba más en llegar al piso del vecino, aunque nadie lo hubiera llamado. A veces se detenía ahí, y luego bajaba vacío. Una tarde me encontré a la administradora y le pregunté quién era la persona del departamento de arriba. Frunció el ceño, revisó su carpeta y dijo algo que no esperaba. Ese departamento está desocupado desde hace meses. Me reí. Le dije que no, que alguien vivía ahí, que todas las noches se escuchaba un golpe. Ella negó con la cabeza. El inquilino anterior se fue de un día para otro. Ni siquiera avisó. Simplemente no regresó por nada. Dejaron el lugar tal cual. Esa noche me acosté temprano, con la luz apagada y los ojos abiertos. No estaba esperando el golpe. Estaba esperando no escucharlo. El edificio crujió. Las tuberías gimieron. El ascensor subió y bajó una vez, y entonces escuché algo nuevo. No fue un golpe, fue un arrastre leve, muy corto, justo encima de mi techo. Me incorporé, me quedé quieto. El arrastre se repitió, apenas perceptible, como si algo pequeño se moviera con cuidado para no hacer ruido. Después, silencio absoluto. Al día siguiente subí. La puerta del departamento estaba cerrada, pero no con llave. Empujé con 2 dedos y cedió. El aire adentro estaba cargado. No olía a abandono, olía a encierro. Todo estaba ahí. Muebles, platos, una cama sin tender. En el centro de la sala había una marca circular en el piso, como si algo pesado hubiera estado siempre en el mismo lugar. Me acerqué. La madera estaba hundida. Miré al techo. Justo encima, una mancha oscura, irregular, como humedad, pero más definida. Como si alguien hubiera apoyado la espalda ahí durante mucho tiempo. Sentí algo raro en el pecho. No presión, no dolor. Presencia. Salí sin cerrar. Esa noche, ya en mi cama, escuché el golpe, no arriba, debajo de mí. Un golpe seco, puntual, exacto. Desde el piso, me senté de golpe. El corazón me latía en la garganta. Esperé otro. No ocurrió, solo ese. Al día siguiente revisé el departamento de abajo. Estaba vacío, cerrado con candado. Nunca había sido habitado mientras yo vivía ahí. Las noches siguientes, el golpe volvió, pero no siempre. Esporádico. Sin que lo pensara, ahí estaba. A veces en el piso, a veces en la pared. Una vez en el closet. Nunca 2 veces seguidas. Lo último pasó semanas después, cuando ya me estaba acostumbrando. Estaba sentado en la sala, leyendo, cuando sentí cómo el sillón cedía apenas, como si alguien se sentara conmigo. No me moví. No miré. El peso estuvo ahí unos segundos, y luego se levantó. Al día siguiente dejé el departamento. No por miedo, por algo peor, porque entendí que el ruido nunca fue una molestia. Era un aviso. Y ahora que no está donde debía, a veces, cuando todo está en silencio, escucho ese golpe seco. Pero viene desde dentro del maldito cuarto donde estoy sentado. Y no siempre regresa al mismo lugar. Muy cruda noche, jauría del horror. Recuerda que hay silencios que no significan calma, significan espera. Si esta historia te hizo notar sonidos que antes ignorabas, no es casualidad. Algunos ruidos existen para que sepas dónde están las cosas.
Y cuando dejan de oírse, tal vez ya no están donde deberían. Gracias por escuchar Lo que nadie te cree. Ahora guarda silencio y escucha con atención desde dónde viene el próximo sonido que robe tu atención. Hasta el próximo relato.